O sea, ¿qué puede dejar esta generación a la próxima que viene detrás de nosotros? Generación viene de la palabra latina generare y se refiere a un grupo que es nacido más o menos en el mismo rango de tiempo, enfrentando las mismas situaciones, los mismos conflictos, metas, etcétera. Esa es una generación. Y esa generación va contrapuesta con otra. Aquí hay por lo menos 3 o 4 generaciones. Una es la generación de esa niñez en su primera edad infantil. La generación que sigue sería la generación de los jóvenes y adolescentes. Y luego la generación adulta. Y lo que hoy se llama la tercera edad. 70 años para arriba. Esas generaciones convivimos todas. En el tiempo antiguo era más difícil eso, porque una generación eran 40 años y antes de la época patriarcal todavía las generaciones eran mucho más extensas. Hoy en día se calcula una generación en un periodo de unos 25 años. El punto es que siempre hay una generación que está sembrando para otra generación. Indefectiblemente la generación presente va a dejar algo a la generación que viene, algo bueno o algo malo. Podemos resumir en 3 palabras. Generación es herencia, legado y continuidad. Me gusta este texto lema de este año, porque involucra generaciones. Nuestro lema de este año no es generación, sino generaciones, porque son varias generaciones. Y en cuanto al objetivo divino para con nosotros y para con el mundo, las generaciones se interconectan. Esto es lo que quiero explicar por continuidad. Está el sentido de continuidad. Generación a generación celebrará tus obras. Generación a generación celebrará. ¿Qué se celebra? Algo que ha pasado, algo que aconteció en un pasado lejano o más cercano, pero es algo que pasó y entonces yo lo celebro. ¿Cuál es la generación que celebra las maravillas de Jehová? Aleluya. No hay ninguno aquí. ¿Cuál es la generación que celebra las maravillas de Jehová? Dios ha hecho maravillas. Israel fue llamado por Dios a celebrar continuamente la salida de Egipto, por ejemplo, la victoria de Dios y del pueblo sobre Faraón. Todo
todo el peregrinaje en el desierto, donde no había comida, donde no había agua. Pero ¿saben dónde fue que vio Israel más que en ningún otro lugar la gloria de Dios? La vieron fue en el desierto, porque allí comieron el maná, allí bebieron agua de la roca, allí recibieron protección de Dios del sol quemante, y tenían luz propia. Luz propia, porque Dios se la daba por el brillo de su gloria. Dios los llamó a celebrar esas cosas, a recordar lo que Él les había dado. Pero el texto también dice: generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. ¿Se dan cuenta que está unido este asunto? Una generación recordando maravillas de Dios y celebrándolas, y otra anunciando que Dios hará maravillas todavía. Aleluya. Ese es el propósito de Dios. Por eso Dios mandó a Israel no descuidar la niñez, no descuidar la adolescencia. Debían enseñarles desde que se levantaban. Debían hablarles de las maravillas de Dios. Esos niños tenían que crecer con conocimiento de los acontecimientos divinos. Tenían que saberlo en ciencia cierta, de alguien cercano a ellos, que les dijera: Dios hizo con nosotros esta maravilla. Dios abrió el mar rojo. Dios nos dio comida en el desierto. Nos dio agua de la roca. Él estuvo con nosotros. Como dice Pedro, vimos su gloria. Tenían que decírselo, tenían que transmitirlo. Ese era su deber. Y por cierto, tenían que hacerlo intensamente. Era mientras andaban por el camino, era mientras que se levantaban, era cuando se acostaban, era durante el día, era pegarlo en las puertas de su casa, en los postes de su casa. Donde quiera que llegaban esos niños, podían darse cuenta que Dios era una realidad, que era una realidad en sus padres, y lo era en su hogar y en su vida. Así es que enseñamos a nuestras generaciones venideras, dándoles un testimonio poderoso, para que esto se profundice en ellos. Alabanzas al nombre de Jesús. El dar una herencia es algo que es optativo en cualquier padre en la actualidad. No es obligación de un padre darle herencia a sus hijos. En la mayoría de los países no existe una ley que le diga a un padre: le tienes que dejar una heredad o una finca o una casa o un dinero a tus hijos. Normalmente algunos pueden hacerlo y lo hacen. Antiguamente tenían que dejarle algo. Lo que dejaban era obviamente material.
una parcela de tierra, una finca, una casa. Era una herencia. ¿A quién se lo dejaban y quiénes lo dejaban? Se lo dejaban a sus hijos, sus padres. El mismo Evangelio habla de esto, que los padres son los que heredan a sus hijos y no sus hijos a los padres. Es normal. Pero entre el pueblo judío en la antigüedad, el dejar una heredad era una cuestión esencial. Era una cuestión que tenía que hacerse, porque la heredad debía ser perpetua. Es más, ni siquiera se podía vender a perpetuidad. Está peor. Alabado sea el Señor. Aleluya. Está peor el sonido, perdónenme que insista. Entonces, cada judío se sentía en la obligación, el padre, de entregar una heredad que venía también de su otro padre y de su abuelo, pero que la había mantenido, la había acrecentado, y ahora podía darle algo más a su propio hijo. Su hijo recibía esa heredad y no podía desperdiciarla. Tenía que cuidarla también. Era algo especial para él. Eso es heredad. Eso es herencia. Como ocurrió con Nabot, un judío piadoso que cuidó y que mantuvo su heredad por siempre. Se preocupó por mantener su herencia, que era una parcela, y la tenía bien sembrada y bien cuidada. Y un día el impío rey Acab salió y se dio cuenta que esa heredad estaba cerca de su palacio, y él quería sembrar legumbres. Y entonces le dijo a Nabot: yo quiero esa heredad, dámela. Yo te voy a dar una mejor, o te pago el precio justo, pero esta está cerca y me conviene. Dame tu heredad. Y Nabot dice: nunca te daría yo mi heredad, nunca. No, le dijo rotundamente en la cara al rey Acab: no te doy mi heredad. La heredad para él tenía un significado distinto y mayor al dinero. Y aunque hubieran heredades más grandes y mejores, él tenía un significado especial con esa heredad que había recibido de sus padres. No te daré la heredad de mis padres. Sabemos la historia y sabemos que Acab, como consentido de su esposa Jezabel, que era más impía que él, llegó llorando al palacio. Y cuando Jezabel le dice: ¿qué te pasa? ¿Por qué vienes así? Él dice: es que Nabot no me quiere vender la viña. Y yo quiero esa viña para sembrar legumbres. Una viña era una heredad de vides, de uvas. Él iba a arrancar todo eso para sembrar legumbres.
Y estaba triste porque no se la había querido vender. Todos sabemos que se produjo una trama maliciosa y asesina que terminó con que Nabot fue asesinado. Y Acab se apropió de la heredad de Nabot. Pero allí vino la intervención de Dios. Y Dios le marcó al impío Acab y a su esposa Jezabel, quien era el que mandaba en Israel. Y Dios de allí, a partir de ese hecho, sentenció a Acab y sentenció a Jezabel, y de ella dijo que los perros se la comerían, ni siquiera sería enterrada, como parte del juicio de Dios. Y el Señor lo ejecutó al pie de la letra. Gloria a Dios. Hermanos míos, lo importante es tener el sentido de pertenencia a una heredad. Es saber que pertenecemos a esa heredad. Hay algo que hemos recibido que viene desde tiempos antiguos. Esta obra nos ha traído una doctrina sana. Esta obra nos ha puesto en el camino derecho. Puede ser que algunos digan que es un poco dura la palabra, pero eso ya se lo dijeron al Señor una vez. Cuando el Señor habló claras algunas cosas, dijeron: esta palabra es dura. ¿Quién la puede oír? La palabra puede sonar dura, pero como dijo también el Señor, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aleluya. Podemos llevar la palabra, podemos llevar la cruz. No hay necesidad de cortarle pedazos a la cruz. Tenemos que mantenernos rendidos al Señor y obedeciendo su palabra. No queremos ir a parar a la compañía de los muertos, ni queremos que el mundo se apropie de la iglesia. El diablo amenaza de mil maneras, y hay inventos de toda clase que el diablo ha traído en los últimos tiempos para ver cómo logra diluir la fe y la vida de la iglesia del Señor. Pero hay un pueblo que dice: no, no cambio mi heredad. La herencia que tengo es la que Dios me ha dado. La voy a conservar. No importa las amenazas, no importa que me ofrezcan algo supuestamente mejor. Para mí lo mejor es recibir y retener lo que Él me ha dado, y no lo vamos a perder por nada ni por nadie. Puede levantar su mano y dar gloria a Dios. Además de herencia está el concepto de legado, que va más allá de algo físico y material. Hay legados de muchas clases. Hay legados literarios, hay legados de la industria, hay legados artísticos, legados musicales, Gloria a Dios. toda clase de legados.
Pero el legado del cual estamos hablando es un legado de conceptos, de principios, de valores del Espíritu de Dios. Son cosas que han perseverado y permanecido desde que Dios tiene tratos con la gente, desde que Dios llama gente y se revela a ellos. Dios muestra principios, Dios muestra valores que no se pueden perder. Tenemos un legado de conceptos, un legado de conocimiento, un legado de principios. Lo tenemos dentro de esta obra del movimiento misionero mundial. Y en este sentido no podemos cambiar. Lo hemos recibido de Dios y queremos perseverar en ello hasta el final de nuestras vidas. En el Salmo 78 Gloria a Dios. dice la palabra: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, los cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a nuestros hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Ahí tenemos una forma clara de cómo dejar a nuestra generación venidera principios y valores. Lo primero que esta obra tiene es un principio básico. Aquí la principal credencial es el testimonio. Un hermano sin testimonio no va para adelante, hermano. Y un obrero sin testimonio no es digno de ser llamado obrero, ni pastor, ni predicador. Haría menos daño en quedarse en otras cosas, pero no en pararse en un púlpito. Porque hay mucha gente que se para en púlpitos, pero han deshonrado hace tiempo su testimonio y su ministerio. Se han hecho señores del rebaño. ¿O es por causa de ganancias deshonestas que están ahí? No van de acuerdo al propósito divino, que es el verdadero amor por el rebaño y la vida cristiana. Esto no es fácil, no es algo automático, es algo en lo cual hay que declarar guerra, guerra espiritual. Es algo en lo cual hay que esforzarse y usar los recursos que Dios nos ha dado, porque Dios nos ha dado recursos. Un predicador una vez dijo: hermanos, no pueden hacer una excepción conmigo. Había caído en un pecado escandaloso. No pueden hacer una excepción conmigo. Tuvimos que decirle: no se pueden hacer excepciones, hermano. Esto no es una cuestión de un acuerdo político, ni una cosa que se compra o se vende. Es un concepto de la eternidad. Es un concepto que emana de la misma naturaleza divina.
que ha dicho que tenemos que guardarnos para Dios. Que el que quiera servir a Dios tiene que tener una vida santa y una vida de ejemplo y de testimonio a los demás. Empezando por nuestra familia, hay que tratar de ganarlos para Cristo en buena lid. Nuestros hijos nos son entregados como un libro en blanco para nosotros escribir en ellos esa historia básica, que es lo que luego será su estructura en la vida unos años después. Si una persona no puede ganar un niño para el reino de los cielos, que vive con él, que come con él, que camina con él, que él tiene influencia y autoridad sobre él, y no se lo puede ganar para Cristo, no se ganará a nadie en ningún lugar. No podrá hacerlo. Tenemos que ganar nuestros hijos. Por eso en el movimiento hace unos años para acá se está haciendo un trabajo definido, dirigido hacia los niños. Queremos que ellos recuerden el Evangelio como algo que los bendice, como algo que los atrae, que es hermoso, que es lucido, que es brilloso, que es digno de seguirse. Y tenemos que encontrar los programas adecuados para ganar nuestros niños para Cristo. Porque mientras los padres no lo hacen, y a muchos pastores tampoco les importa mucho, el diablo sí no pierde tiempo. Y de la cuna les está dando herramientas corruptoras y malignas que los esclavizan desde pequeños. Que no es una cuestión de información nada más, es que es un poder que emana de esa tecnología, de esa pantalla, y un niño no puede filtrar nada de eso. Si hay un padre o madre que no tiene cuidado, el diablo le atrapa a sus hijos en su propio hogar. Tenemos que hacer algo por eso, hermano. Esa generación nos necesita y no deben preferir, gloria a Dios, la pantalla de un celular o de algún otro aparato tecnológico, que la relación con ese padre y esa madre, y que esa relación permita que se le comuniquen los principios, el legado que tiene que recibir ese niño. Hay situaciones tan serias en esto, que hay niños que se han suicidado, especialmente en su adolescencia, cuando el padre les ha dicho: no te voy a dar celular, te voy a quitar el celular. Y han ido por ahí y se han quitado la vida. Miren qué influencia y qué poder ejercen estas herramientas, que mal usadas son un instrumento del diablo. No que lo sean en sí mismos, todos usamos celulares, pero aún los grandes genios de la tecnología, que han inventado todos esos sistemas, ellos mismos han dicho que no le entregan un celular a sus propios hijos.
hasta cierta edad, cuando ya han pasado su adolescencia y pueden entender mejor estas cosas. Gloria a Dios. Pero nosotros nos descuidamos de esto y dejamos que nuestros hijos corran al despeñadero. Dios nos ayude, hermanos. Esto no es solamente orar, sí hay que orar. Hay que dar testimonio, hay que dar buen ejemplo y también hay que actuar para que nuestros hijos no sean una presa fácil del diablo. Vamos a pelear por nuestros hijos, a pelear por nuestras hijas, por nuestros hogares, para que Dios sea glorificado. Y que cuando llevemos esos hijos a escuela dominical, no tengamos que llevarlos casi a rastras, porque no quieren ir. No hay un programa adecuado para ellos. Se siente que no son parte entonces de la iglesia. Entonces cuando vamos a escuela dominical, no van contentos. Hay que casi arrastrarlos. Eso es lamentable. Debemos hacer que nuestros hijos, cuando llega el domingo y van a la escuela dominical, puedan ir contentos. Voy para la escuela dominical. Qué lindo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Van alegres, van contentos, van celebrando. Si no ves eso, algo malo está sucediendo. Algo terrible puede acontecer. Sé sabio, hermano y hermana, para alcanzar a los hijos y retenerlos en el Evangelio del Señor. En esta convención hubo una actividad de niños. Yo vi algunas fotos. Me alegré, me gocé, viendo unos niños pero alabando a Dios, hermano. Aleluya, con sus manos en alto, niños, con su boca abierta diciendo aleluya. Aleluya. Qué lindo, ¿no? Cuando uno ve un niño que actúa así hacia Dios, uno ve un milagro del Señor. Porque los niños tienen que ser del Señor, no son del mundo, mucho menos del diablo. El Señor lo reprenda. No hagamos nunca que sea fácil para el enemigo atrapar nuestra familia. Vamos a dejar un legado digno. La Biblia tiene un pasaje aquí muy hermoso que nos lleva precisamente a esta realidad de cuán importante es que la persona reciba un legado positivo. Capítulo 13, de los Hechos, verso 36. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Está refiriéndose a David como representante de Cristo en la antigüedad. Por eso se le llama a Jesús el Hijo de David. Pero el punto no es ese. El punto es que dice que David sirvió a su generación. Es indudable que lo hizo, hermano. Desde que era un joven, era un guerrero.
Era un hombre diestro para pelear las batallas de Dios. Todos sabemos el caso, por ejemplo, de Goliat. Una victoria rotunda, completa. Gloria a Dios. Muy desigual, pero la victoria la obtuvo en favor de aquella generación que vivía en su propio tiempo. Pero la vida de David, partiendo de ese enfrentamiento con Goliat, fue una vida de batallas, de guerras. Se le llama un varón de guerra, un guerrero. Tenía otros que con él juntamente peleaban grandes batallas, que eran valientes también, como por ejemplo Eleazar, que luchó contra los filisteos en un campo. Estaba defendiendo la tierra. Y la Biblia dice que la lucha se intensificó. Y él solo empezó a pelear con su espada. Y la Biblia dice que sus enemigos caían uno por uno. Fue tan intenso aquello que se le pegó la espada en la mano. Y así terminó esa gran victoria. Destruyó a sus enemigos con la espada en la mano, pegada a la mano de él. Gloria a Dios. Ese era un valiente. Pero ¿de quién lo aprendió? Lo aprendió de David. Otro gran valiente fue Sama, en un campo de lentejas. Vinieron los enemigos a robarse la heredad y las lentejas. Pero dice la Biblia que él se paró en medio del campo y defendió el campo de lentejas con su espada en mano. Obtuvo la victoria sobre muchos enemigos. Esa es la gente que David formó, a los cuales David les transmitió en alguna forma una herencia o un legado de batallas, de triunfos, de confiar en Dios. Porque desde el principio él dijo: yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. No es en nuestro nombre, pero es en el nombre de Jehová. ¿Y qué dejó David? Ese hombre de guerra primero dejó el legado de que se podían pelear las batallas de Dios. Enseñó y dio recursos a muchos para que también pelearan las batallas. Hasta arregló ciertas armas para que fueran repartidas adecuadamente. ¿Y saben qué? David llevó a Israel a la cumbre, al cenit de su victoria sobre sus enemigos. Fue David. No lo hizo ningún otro rey anterior, obviamente, ni posteriormente. David le entregó a Salomón, su hijo, un reino de paz, un reino de victoria. Le dijo: ahí está, hijo mío, ya tú no tienes las duras batallas que yo tuve. Ya te he heredado un reino de paz. Y le dijo que confiara en Dios de todo corazón, porque el que busca a Dios lo halla. Salomón no tuvo que pelear guerras. ¿A qué se debió? Al legado
de su padre David. David. Pero David fue rico, muy rico en su legado. Porque también era un gran adorador. Ciertamente Dios no le permitió construir el templo. Y le dijo, ¿por qué? Porque tú has derramado mucha sangre. Lo hará Salomón tu hijo. Tú no. Sin embargo, David era un adorador genuino. Y en ese sentido, él organizó los cantores y levitas que servían a Dios en el tabernáculo. Y formó un grupo de 4,000 cantores que se turnaban en los cultos. Hemos oído a un grupo coral muy lindo. Les felicito porque veo que ellos se coordinaron muy bien. Gloria a Dios. Y puedo decir en nombre de toda la congregación y de todos mis compañeros que nos han bendecido. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. Que el Señor los siga usando. Imagínense 4,000 cantores. David estudiaba la música y decía, esto se podría oír mejor con este instrumento. Había una madera muy fina para hacer instrumentos y David hacía instrumentos. Hizo muchos instrumentos y los entregó a los levitas, digamos, para que les fuera más cómodo el adorar a Dios. Antes de David no existían esos instrumentos, pero después de David todos tenían instrumentos adicionales para ser mejores adoradores. ¿Puedes hacer eso, hermano, con tu familia? Enseñarlos a ser adoradores. David lo hizo y se recuerda muy bien. No solo a los levitas del templo, es que también escribió salmos. ¿A cuánto les gustan los salmos de David? David tiene una cantidad importante de salmos aquí en la escritura. Él los hizo. Eran experiencias que él tenía con Dios. Por ejemplo, aquel salmo tan conocido: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. ¡Qué bello salmo! El salmo del pastor. Pero hay muchos otros de experiencias diversas. Ese es un legado, no de una letra y una página, más bien es de un concepto intangible. Gloria a Dios. Porque es del Espíritu, que nadie lo puede ver, pero que uno lo puede detectar también en el Espíritu. ¿Quién no siente el Espíritu de Dios cuando cita esos salmos de victoria? Algunos dicen David tuvo una caída muy fuerte. Fue muy cierto. Y después de esa caída nunca fue el mismo. Pero nunca se apartó de Dios. Cuando Natán vino y lo reprendió, él no hizo como aquel rey que dijo apréndanlo. No.
Él cayó de rodillas anga kuma bongosi y dijo: ten piedad de mí, oh Dios, ngina ntiziyene mengungo conforme a tu misericordia. ya engungo due Y le dijo más adelante: borra mis pecados, ngina tsam nga fami lávame más y más de mi maldad, sobaga maya sobama ba bema mete porque yo reconozco mis rebeliones. amul maya mama bemam Esa es la actitud de un hombre conforme al corazón de Dios, enye mora nena anana namazamana aunque haya fallado en un momento dado. emwa vus Dios lo levantó, sama ayete escribió salmos sobre el arrepentimiento, a tiri bebi te faya ne mora ne toban y hoy nos enseña que un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. eda larbi ne namasuwa sirmanosi sama bo alerwo Los salmos no solo fueron para aquellos contemporáneos de David, dene di tere mbe fabe boron ba tama David es un legado para nosotros también. dene fabe ya be yonti Allí se aplica muy bien este lema: babira como fire generaciones con un legado duradero. esa mana yenyung eliga da yebum Mire usted hasta dónde han llegado daga na fumbi kuyan los efectos positivos del legado de David. emma David angaler Nos ha permitido tener mejores instrumentos de adoración eliga na bibera e bien bia boma bia sam a través de sus experiencias personales ya yamane mena ngatara bere con el Espíritu de Dios. ya sisiru sam Esa es la forma como debemos marcar nuestra vida, hermano. enya fubi ya na wures enyin dene Como un Isaac que iba por el desierto ano yani sangaka un corona y dejaba un altar aliga tum y luego un pozo, akabo y seguía más adelante abrantino su otro altar, abraka tuma fo otro pozo. ye tamefe El altar habla de adoración. atumda komene wa lugusama El pozo, que es agua, nos habla de provisión divina. etamdera ko bia na wa yana bere mamo Jesús usó el agua sama bera na mantim y habló de ella como símbolo del Espíritu de Dios. akobre da na ndam ya fubone sisim Así que habla de algo espiritual, akobre tam ya sisim de suficiencia espiritual. etamnen faya nena sisimete Ese fue el rastro ambangura mbara duru del paso por la vida ongura duro yenyin de un hombre de fe y de oración como Abraham ebe moro ya mbuna na baram y también de Isaac. ya Isaac Pero qué distinto fue Israel. Israel era boya El rastro de Israel on lora Israel fue de sepulturas, emba faba kaba zeborazen de tumbas. moson ¿Quién se alegra de dejar tumbas en el camino? sana sana ba kaba bo moson mo sana kalo ¿Qué victoria representa eso? yera lerbi nguna nesin Esa peregrinación de casi 40 años ongura durba ga ura no emi mbumo manyi fue el más grande cortejo fúnebre que ha existido en la historia. amba mure sabe ba kama son Ese fue el camino del rebelde Israel en aquel tiempo. amba zan ye borwa na bana ngama yar ya sam Una generación contumaz y rebelde, amba bi angona kamba pero sobre todo incrédula. boto fa kambunan Por eso ni su rastro se puede seguir ya, dai de ba sabbe min bona me ba porque quedaron deshechos en el desierto. ba mana tan corona mete Dios hizo entrar a una generación nueva a la tierra prometida. sama bere ligne sama fodo kanyim bamba sanga komana bo Porque Dios no pierde ninguna batalla. sama timle alumanesin Y Dios había dicho que iba a llevar la descendencia de Abraham allá a la tierra santa. sama nga tuna e kembo bora bere ma ka kim bamba si Pero no era cualquiera que se le antojaba ir como quisiera. fedem bana mora sana nyi bamba si tamara kumu Eran aquellos que habían creído la promesa amba borba nga buno ba fiete y se mantenían en el principio correcto. ba ban bana fa ba ababerete Alabado sea el nombre de Jesucristo. ba lugu ba yanti Jesucristo David dejó en su generación una huella David alige sama dai ngurandam duradera hasta el día de hoy. ndemetera ba ma su ki yongoti ¿Puede la iglesia en este momento dejar algo duradero yendi sama ne fa liga liga enena bum que hable de que esa generación creyente, espiritual, que ama a Dios, continúe? neda ligna e sama ne indi enda de ne tini
Como iglesia anandi zama estaremos pensando, y más que pensando, haciendo algo al respecto. bi tamna bi bone zam Pastores, bakar mi toma ¿hay suficientes niños de 1 a 5 años en su iglesia? bi bane na bane zama bane ba sumbumbo akakimi bumitan No. Entonces estás perdiendo un eslabón. dayir bene yo na bases bi La atim le seng continuidad se rompe ahí. atin ba yene tin da ye borba na ve Hay jóvenes, hay adolescentes en tu ye bi iglesia. siya bin doman ya ebe bane ba mfus bane fa ve Si los hay, tienes un eslabón fuerte. ngana banna yam fana tum tera yetini La adolescencia y la juventud. bon ya bi siya bin doman Hemos visto en nuestra experiencia bi yena da ya yaman bimber que se rinde al Señor. nene ba ba dang bira bo sesam Se rinden, aman al Señor. ebe ba bira yam bo sesam Hay quienes dicen, no, es que los jóvenes no quieren. Olvídese de eso, hermano. bo ba sing ba dona ka bi siya bin doman ba sam ya ni sam ba mane Otros tarfia dicen, usemos algunos atractivos para la juventud gloria a Dios y llevémonos a la fiesta, baba fala to bi beral bo bi siya bin doman bi ka ba fet que participen de ciertas costumbres mundanas, ba ka ba nyom ban bi am fuli ma yansam para que no se aburran oyendo el Evangelio nada más. amu ba sa bi bo no yen ba tamesing Mire, el joven sabe entender la palabra de Dios da ne siya doman ya mo wo fiya zama cuando la capta acompañada de un buen testimonio de quien se la envía. eyo ga nyom do ya mbanga nya Si un joven ve que su pastor es flojo, nga siya doman sing ya ne karmi tuma wo anatak su mensaje no va a hacer efecto. efia den da ye bo ban Pero si un joven ve que su pastor es un hombre de Dios, vangan kanga khob siya doman ya ne karmi tuma wo puede ser muy sencillo, puede ser muy ana sencillo, manana avain pero entiende que es un hombre de Dios. pero ya nana molasam Ese joven va a oír el consejo, siya doman tere wo va ba a querer ser como su pastor. ya kuma banan karmi tuma wen Hay jóvenes en tu iglesia, ya bi siya bin doman bana fani sama hay adolescentes en tu ye iglesia. bon bana fani sama tue Si no los hay, ngaba sana estás perdiendo un eslabón en la cadena generacional. watimle onguran faya angarmi kanada yene tirosu Tienen que haber matrimonios en moluwan la mama yene fo iglesia. bandi sama Hace tiempo no hay matrimonios en tu iglesia. ye molugma na fani sama tue yen to tam Tienen que haberlos. molugma yene soni sama Los jóvenes tienen que enamorarse y formar su hogar dentro de la iglesia. bi siya bin domba yene zingba ngwan ba bina ba nandi sama Hay pastores que viven cerrando esas puertas be karmi to ba singba yene zingba bon mamate y entonces haciendo que muchos jóvenes miren hacia otro lado allá en el mundo. bi siya bin domba yene kaba daga ansum Porque para ellos que dos jóvenes se enamoren es como pecado. abiya tenenga siya domba yene ngwan fo ban abiya yongana nsum Sabemos que las cosas deben hacerse en orden, ¿no? ya yen fara mama yene bo suso Hay una ética y una disciplina para hacer las cosas en el ongura Señor. yagan anatem fana siya domba ke tinga siya ngwan Pero el pastor no debe exagerar. vankar mi tumanya yene de ke bana Hay mara pastores que dicen, para casarse tienen que pedirme permiso a mí. enya tunanga hukuma bere look watar mata mama tono look ¿Qué le pasa? ake yona ya Se está enseñoreando del rebaño. anga bena bana yene yana andizama ¿Es usted con quien se van a casar? ye wewe ko look ¿O usted les va a dar para el mantenimiento? aleluya Porque si ellos tienen que pedir permiso, es que usted va a pagar todo, incluyendo las facturas de ahí. en dayir adelante. benanga ne bayene otara sulta dayir wowa yene mana basa ba look Pero no conozco un pastor que haya hecho eso, akiba farbiya ye man karmi tumen singa boado de pagar todas las facturas de un recién matrimoniado. nenya mana look moteminasa Así que no se meta donde no debe meterse. biya yene kanye tambia yene bo Y deje que lo que Dios ha escrito en nuestra naturaleza ene tama sama alerbiya ne bi de bobot tome su rumbo y su correcto carril anvarda yene suso y gócese. Porque tolga hay un basan matrimonio en la iglesia, amén. alugu yandi sama Porque los matrimonios y la familia son las que sustentan la iglesia, la forma. Agora molugu ya mvomo bot ebe ba kara ndi sama Si un pastor vive oponiéndose a que los jóvenes se casen,
como si él fuera el papá de ese joven o de esa joven, lo que hace es obstruir el plan de Dios. ¿Qué dice la juventud? Eso es así, gloria a Dios. Hay excesos, hermanos. Exageración. Y puede ser que alguno hasta esté pensando, que diga el presidente lo que quiera, yo allá mando allá y allá, es así como yo hago. Probablemente el número de gente que tengas te dé la respuesta más clara. Gloria a Jesús. Porque un pastor así nunca puede llegar a tener un rebaño numeroso. Porque no sabe hacer la obra de Dios. Tenemos que ser sabios, hermano. Si hay niños de 1 a 5 años, esa es la primera infancia. Los ganamos para Cristo. Es fácil ganarlos para Cristo. Luego de 5 a 12, cuando empieza la adolescencia, Dios nos puede dar herramientas para que permanezcan en el Señor y no vayan a entrar a la adolescencia en esa rebelión característica de mucho de este grupo humano, sino que puedan encauzar esa fuerza hacia servir al Señor. Métalos en Betel Televisión. Hágalos parte de la tecnología de la iglesia. Métalos en acción. A ellos les encanta eso. Hay muchos adolescentes que están ahí con su cámara aprendiendo y experimentando en este servicio a Dios. Les encanta entrar en tecnologías. Pues no dejemos que entren en el ámbito peligroso. Abrámosles puertas para que puedan descargar ese talento en favor de la obra de Dios. Dios nos llama, hermanos míos, a preparar generaciones que reciban un legado y que tengan la capacidad de dejar un legado a los otros que vienen, porque generación a generación habla de continuidad. Esto no se puede detener. El diablo no podrá detenerlo. El diablo no podrá levantar una barrera suficientemente alta y fuerte. Dios no podrá mientras haya un pueblo entendido, mientras hayan pastores que entienden y que se ponen como instrumentos en las manos de Dios. Esa es la llave para obtener la victoria. No es solamente la fe como tal, que es básica para nosotros, pero la fe nos debe llevar a la acción. Y hay acciones que hay que hacer para que la obra de Dios camine en victoria. Acuérdense que el Señor nos ha dicho: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Todo el que cree esa palabra, póngase de pie. Bendito sea tu nombre, Señor.
Gracias, Padre. Akiba anti. Siempre habrá una generación Bisama bia yeboban. que capte tu propósito, Ebaba yewara non que komana se yue. ponga en tus manos. Baye kebi nying beba Siempre wa. habrá una generación Bisama bia yebo. que es depositaria Baye de ke. los principios y valores tuyos, Mantara Señor, mama mamuye. que perduran eternamente. Ya mi ban. Nunca la iglesia Ni sama. será cortada o destruida. Taban samana tabasi. Siempre habrá Daye baban. esa generación que persevera Ne barban y que vive para ti, Señor. Banyin yebiawa. Da fuerzas al cansado. Bangu be moranata. Da fuerzas a aquel que está debilitado. Bangu moramanata. Ayuda a aquel padre que dice, yo quiero ser un padre entendido en estas cosas. Barga siya chorma kuma yama on komana sama. Aquella madre que dice, yo quiero también escribir una buena historia para mis hijos. Enya chorma kuma tirimba bami tiribe babam. Esos adolescentes que dicen, yo quiero servir a Dios E banama chorma kuma wasame sen. en alguna de las áreas de la obra E bonguran faye be y sesame te. quiero hacer un voto con Él. Makuma su banda Y mayanyi. quiero decirle, Señor, Makuma tanti. cuenta conmigo, Manyi boga cuenta barwa kuma. conmigo. Manyi boga barwa kuma. Si hay vidas así en este día, Ngamora zingana na babe kirnyi. aquí está el altar, vamos a usar unos Tume na minutitos, bari. unos minutitos para orar Yo por mo ti. bi su yagalawa. Alabado sea el Señor, O lugo baga yanti. alabado sea Cristo, O lugo baya Cristo. gloria a Dios, Aleluya. herencia, legado y continuidad. El ligada ye ban ya. Eso implica generación. Ni te va luene Y bisama. usted pasa aquí De la lorba. como un eslabón Gloria a Dios. de esa cadena generacional con la que Dios cuenta. Ere sama berenabo. Dios cuenta contigo. Sama a tewa. Mientras siguen pasando Ellos mingen me asustó sune. y hay alguna música y algún canto si es necesario Nge barba yebi bebe ne bi yenguratse. para poder ministrar en esta hora An fa bi nga zuwa yagla bi mo borna so suvari. a este pueblo que pasa sabiendo que estamos hablando de estrategias. En na mwazu su ba yema na bi mana ko ba burba mama azo fi Las samete. estrategias se inician Gloria a Jesús. en oración delante de Dios, Aleluya. en un voto delante de Dios, en decirle, Señor, aquí estoy, Yagala ya samto na manyi. aquí estoy, Mama ni materwa. cuenta conmigo, Señor. Berani yama. Gloria a tu nombre, Padre. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te alaba, Padre. Mi alma te alaba.